Saludos, hemos llegado ya al final de nuestra serie de Search. Para mí ha sido un privilegio poder llegar hasta tu hogar por medio de estos videos y de estas transmisiones. Quiero enviarle un saludo especial a los jóvenes de Costa Rica que se han mantenido conectados durante toda esta semana. Dios les bendiga, les enviamos un abrazo fuerte y grande desde Puerto Rico. Espero conectarme y acercarme a ustedes muy pronto, si Dios lo permite. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a tener una palabra de oración. Padre, en este momento te ruego que tú nos inspires con el poder de tu palabra, que el mensaje que tenemos para hoy sea de motivación y de crecimiento para cada hermano, cada joven que nos escucha. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a tocar un tema que le he titulado ¿Cómo compartir el Evangelio con otros? ¿Cómo compartir mi fe con otras personas? Busca en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. En esta porción de la Biblia encontramos el mensaje de los tres ángeles y el texto comienza diciendo: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El texto me presenta tres cosas interesantes. Primero me presenta que hay un ángel que está volando entre medio del cielo, que tiene el evangelio eterno y que este evangelio va a llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Primero, tenemos un mensajero. La palabra ángel significa mensajero, alguien que lleva un mensaje. También tenemos el evangelio, tenemos el mensaje. Y vamos a hablar sobre el mensajero, sobre el mensaje, y también tenemos a los receptores del mensaje. Y en este caso, los receptores del mensaje son todos los moradores de la tierra. Hay tres cosas importantes que vamos a estar repasando en este estudio de hoy. Primero, vamos a hablar un poco sobre el mensajero, el ángel. ¿Sabes? Dios nos ha encomendado a ti y a mí la hermosa tarea de compartir el Evangelio de Dios, las buenas noticias de Cristo Jesús. Si abrimos la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 3, ve conmigo, el libro de Marcos, capítulo 3, ahí me presenta cuando Jesús llama a sus discípulos. Dice la palabra de Dios: después subí, versículo 13, después subí al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y que tuvieran autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Y empieza a nombrar cada uno de los discípulos. Cuando Dios te llama, Él te llama porque primero desea salvarte. Yo conocí el evangelio ya desde niño porque mis padres han sido adventistas desde hace mucho tiempo, así que yo nací y crecí en un trasfondo adventista y cristiano. Pero no es lo mismo tú nacer en un trasfondo adventista y cristiano que tú convencerte del evangelio y de la verdad de Dios. Cada ser humano necesita tener su experiencia personal con Dios. Y cuando yo conocí a Jesús, me enamoré de Él. Yo pensaba que Dios me estaba llamando para salvar a otras personas y me di cuenta que lo primero que Dios deseaba hacer era salvarme a mí. Cuando Dios te llama, Dios primero te llama porque Él desea salvarte. Tal vez tú digas: Jafet, pero yo soy una buena persona, yo no hago nada malo, he nacido en la iglesia, me he criado en la iglesia. Y la salvación, yo quiero decirte que no se trata de eso. No se trata de cuántas buenas obras tú hayas hecho. No se trata de la buena escuela donde estudiaste. No se trata de la buena educación que recibiste de tus padres. La salvación se trata de conocer a una persona. Y esa persona se llama Cristo Jesús. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, entonces recibes la salvación. No por tus buenas obras, sino por lo que Jesús hizo a tu favor en la cruz del Calvario. Entendemos que primero Dios me llama para salvarme.
Después Dios me llama para estar en intimidad con Él. Cuando Jesús llama a los discípulos, Él les llama porque Jesús deseaba estar en intimidad con ellos. Me llama la atención que estos 12 discípulos eran personas que habían sido descualificadas para ser rabinos. No eran los candidatos precisos para ser los que enseñaban la ley. Pero con todo y eso, Jesús decidió escogerlos. Porque Jesús no mira lo que el mundo ve. Dice la Biblia que Él ha escogido lo despreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha decidido escogerte a ti porque Él te ama, porque Él desea tener una relación íntima contigo, porque Él desea transformar tu vida. Cuando Jesús llama a los discípulos, Él les llama porque Él deseaba transformarles por medio de la contemplación. Un discípulo es aquella persona que desea ser como su maestro. Y la transformación que el discípulo recibe es a través del tiempo que pasa con su maestro. Los discípulos iban a ser transformados por el tiempo que dedicaban con su maestro, Jesús. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Corintios, 2 de Corintios 3:18. Dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como a un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados por medio de la contemplación, por medio del tiempo de intimidad que dedicamos con Jesús. Mientras más tiempo dedicamos con Dios, más nuestra vida se asemejará a Él. ¿No te has dado cuenta que a veces nos comenzamos a parecer mucho a aquella persona con la cual andamos? Yo tenía un mejor amigo allá en República Dominicana y nos las pasábamos juntos para arriba y para abajo. Y la gente nos preguntaba si éramos hermanos, porque hablábamos igual y hasta nos parecíamos. Y eso sucede cuando nos ponemos a caminar con Jesús. Cuando dedicamos tiempo de calidad con Jesús, somos transformados. Dios lo primero que desea hacer es llamarte para transformarte. Y este proceso de transformación le llamamos la santificación. La santificación es Dios obrando en tu vida para que te conviertas como Jesús, para que seas como Jesús, para que hables como Jesús, para que tu vida sea un reflejo de Jesús. Es lo que Dios desea hacer en cada uno de nosotros. Presta atención. Primero Dios te salva. Entonces, la salvación te da seguridad. La salvación te da certeza de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que no tienes por qué temer. El libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 me dice que por gracia sois salvos, y esto es por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es una obra de Dios. Él lo hace a nuestro favor. No tenemos que hacer nada, no tenemos que aportar nada, solo aceptarle. El otro proceso es el proceso de santificación, donde Dios desea moldearnos. Esto no tiene que ver con salvación. Esto tiene que ver con el deseo de Dios de que cada día más nos parezcamos a su Hijo, así como lo estuvimos estudiando en el pasado. También el texto me dice de que Dios nos da poder y autoridad. Cuando Dios te llama, Él no solo desea estar contigo, Él también desea llenarte de su poder, llenarte de su dunamis, llenarte de autoridad. ¿Y para qué es esto importante? Cuando vemos el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos damos cuenta de la importancia del poder para ir y predicar el evangelio, la importancia del poder para convertirnos en agentes esenciales de su palabra. Mira lo que dice el libro de Hechos 1, capítulo 8. Dice así: pero recibiréis, dile conmigo, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. En esta porción de la Biblia, ya los discípulos habían caminado con Jesús por más de 3 años y medio. Habían tenido la experiencia de ver a Jesús haciendo milagros,
Jesús había constituido a sus discípulos como apóstoles, le había dado la oportunidad de tener experiencia de compartir el evangelio. En Lucas capítulo 11 me presenta que él envía a los 70 a predicar. Y los discípulos habían tenido estas experiencias, habían tenido el título correcto, tenían la posición correcta, pero no tenían el poder. Y yo quiero decirte algo, no es suficiente tener la posición de anciano de iglesia, la posición de director de jóvenes, la posición de diácono, porque tu posición sin poder no es eficaz. Tu posición no te puede llevar a hacer nada más que lo que está en tu lista de deberes como líder que está en esa posición. Pero el poder es lo que te capacita para cumplir la misión. El poder es lo que te hace útil en el cumplimiento de su obra. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, no salgan hasta que haya venido sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Tú puedes tener la posición, pero sin el poder no eres eficaz. Tal vez tú digas, Jafet, yo tengo la experiencia, tengo 10 años sirviéndole a Dios, tengo 15 años sirviéndole a Dios, tengo 20 años sirviéndole a Dios y tengo el conocimiento, he visto la iglesia en sus diferentes etapas, he podido participar de diferentes posiciones en el liderazgo de la iglesia y yo quiero decirte, está buena tu experiencia, pero tu experiencia sin tu poder no es eficaz. No es nuestra experiencia lo que nos prepara para ser mensajeros útiles, sino el poder de Dios. Los discípulos tenían experiencia, la mejor experiencia que cualquier ser humano puede tener, caminar con el mismo Jesús por 3 años y medio. Pero su experiencia no era suficiente para salir y predicar el evangelio. Es el poder de Dios lo que nos hace útiles en la misión. Por eso la palabra de Dios me dice que cuando Jesús te llama, Él te llama para que estés con Él. Él te llama para llenarte de poder. Y Él te llama porque Él desea enviarte. Fíjate, el poder que Dios te otorga es para que lo utilices para bendecir a otros. O sea, el poder no es para tu propio beneficio. Hay muchas personas que han aprovechado su poder de posición para maltratar a otros. Hay muchas personas que han aprovechado su poder y su experiencia para minimizar a otras personas. Yo sé, tú no sabes nada, joven, echa para allá. Yo sé cómo se hace. Yo tengo 30 años en la iglesia, yo sé cómo se hace esto. Me conozco el manual de tapa a tapa, yo sé cómo se hace esto. Y hemos utilizado muchas veces el poder para pisotear, el poder para rechazar, el poder para minimizar a otros. Pero yo veo en la Escritura algo diferente. Cuando Dios le otorga poder a sus discípulos, le otorga poder para sanar. Dios te puso en esa posición para que sanes. A ese joven que se siente herido porque alguien le maltrató en la iglesia. Alguien le dijo, mira cómo vino vestido, así no se viene a la iglesia, y se sintió ofendido. Dios te puso en ese lugar para que sanes. Dios te puso para que seas alguien que con sus palabras restaure las relaciones rotas, que restaure las divisiones en la misma iglesia, las divisiones que hay entre el mundo perdido. Dios te ha dado poder para sanar. Y si tú estás ahora mismo como anciano de iglesia, como director de jóvenes, o eres un hermano que tiene mucha experiencia en la iglesia, yo quiero decirte, lo que Dios te ha otorgado es para que sanes al herido. Para que si hay una persona caída, una persona herida por su pasado, que tú la levantes y le sanes con el poder de Dios. ¿Sabes? Dios también presenta en su palabra que Él nos ha dado poder para traer libertad a otras personas. Hay gente que llega a la iglesia cautiva, presa del pecado, con años de esclavitud. Y a veces no aprovechamos la oportunidad
para liberar al que está cautivo. Recuerdo una vez que estaba en una iglesia y había más de 50 visitas en esa ocasión. Y a aquella persona que le tocaba predicar, se le ocurrió con predicar de la hermenéutica en los libros de Elena G. de White. Y no quiero decirte que está bien adquirir conocimiento en un buen seminario, en cómo estudiar los escritos de Elena G. de White. Pero el púlpito en el día del Señor se ha establecido para traer libertad a los cautivos, para traer sanidad a los enfermos, para que el evangelio de Dios sea predicado. No se ha levantado el púlpito para solamente brindar una buena información, para solamente decirle a la gente cómo debe comer mejor, para presentarle a las personas solamente teorías y conceptos. El púlpito de Dios en la iglesia se ha levantado para sanar al enfermo, para libertar al cautivo, para restaurar las relaciones rotas. Y yo quiero decirle al líder que me está escuchando, Dios te ha establecido en ese lugar para que seas un agente de sanidad, de libertad y de restauración con el poder de Dios. No desperdicies el tiempo. A tu iglesia está llegando gente quebrantada, gente rota, gente destruida por su pasado y necesita escuchar una palabra de libertad. Y Dios te ha puesto en ese lugar para que seas agente de libertad. Ya entendimos claramente que Dios me llamó para salvarme a mí. Me llamó para estar con Él. Me llamó para darme poder y autoridad. Y me llamó para sanar, libertar y restaurar a otros. El texto de Apocalipsis capítulo 14, 6 también me presenta que debemos predicar el evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio eterno? Cuando escuchamos la palabra evangelio eterno, ¿a qué se refiere la Biblia? Vamos a ir al libro de Primera de Corintios capítulo 15, porque esto es muy importante. Estaba un día sentado compartiendo con unos jóvenes y yo les pregunté a los chicos, ¿qué es el evangelio? Y me sorprendió que nadie me supo responder lo que era el evangelio. Y es imposible que tú y yo estemos en la iglesia, conozcamos de los principios de la iglesia y no tengamos claro qué es el evangelio. Ve conmigo, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, presten atención, el cual también recibisteis y el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿cuál es esa palabra? El evangelio. Sois salvos. ¿Por qué? Por el evangelio. Si no creéis en vano, ¿creísteis en qué? En el evangelio. Porque primero os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Presten atención, el evangelio es Cristo muerto por nosotros en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. El evangelio es Cristo resucitado para brindarnos victoria sobre la muerte. Y el evangelio es, versículo 22 al 23, y dice: porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su segunda venida. Cristo y su evangelio es la esperanza bendita de su regreso. Cuando Dios vino a esta tierra a través de Cristo Jesús y murió en la cruz y resucitó al tercer día, nos dejó la promesa de que Él vendría otra vez a buscarnos.
El Evangelio es Cristo muerto por nosotros, por nuestros pecados. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Cristo muerto en la cruz por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, que por Él, en Él fueron llevadas nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas fuimos curados. La obra que Cristo hace a nuestro favor en la cruz del Calvario, perdonando nuestros pecados. También me presenta que el Evangelio es Cristo resucitado. Cuando yo tengo claro que Jesús resucitó, eso me da seguridad. ¿Sabes por qué? Porque si Cristo resucitó, yo también resucitaré. ¡Ja! Si Cristo no hubiese resucitado, nuestro evangelio fuera un evangelio sin poder. Pero entender que Jesús resucitó de los muertos y que venció la muerte, me da seguridad de que yo también resucitaré cuando Cristo venga, si Él no ha venido antes. Y también el evangelio es Cristo pronto a venir. Toda la Biblia está llena del mensaje de esperanza. Cristo viene otra vez, viene a buscarnos, viene a establecer su reino. Y tú y yo podemos ser parte de ese reino eterno. Cuando la Biblia te dice que debes predicar el Evangelio, te está diciendo, predica sobre la cruz de Cristo, predica sobre Cristo resucitado y predica sobre Cristo pronto a venir. Cuando Pablo le escribe a los corintios, él le dice, ¿sabes qué? Yo no he venido a ustedes con sabiduría, ni con entendimiento, ni con filosofía. Yo he venido a ustedes con el Evangelio, con Cristo crucificado. Ahí está el poder. Romanos capítulo 1, versículo 16 me dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar al judío, para salvar al griego, para salvar al esclavo, para salvar al libre, para salvar al estudiante, al doctor, al enfermero, para salvar al que está en la calle perdido. Dios, a través de su obra en Cristo Jesús, ha traído salvación para salvar al mundo entero. No hay mejor noticia que saber que Jesucristo viene otra vez a buscarnos. Que Jesucristo nos ha librado a través de su muerte y su resurrección. Entonces tenemos una tarea que hacer. La tarea es predicar este evangelio a todo el mundo. El texto me dice que debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo debo ir y predicar el evangelio. Por mucho tiempo yo creía que predicar el evangelio era estar presente. De hecho, muchas veces decimos que debemos predicar y si es necesario hablemos. Pero la realidad es que el evangelio y la predicación del evangelio no puede limitarse a una simple presencia. ¿Sabe? La gente puede decirte qué buen ser humano tú eres. Pero si esta información se queda allí y yo no le digo a otra persona, sabes que Cristo te ama. Él murió por tus pecados. Nosotros todos nacimos en pecado. Desde pequeños estamos en pecado. Hacemos las cosas mal, mentimos, engañamos, cometemos pecados ocultos, hacemos engaño, tenemos envidia y Dios vino a limpiarnos de nuestros pecados. El mundo necesita saber que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna y salvación. No podemos simplemente pensar que con yo estar presente en un lugar, ese lugar va a ser evangelizado. Tu vecino necesita conocer de Dios y con tu simple presencia, él no va a conocer de Dios. Él necesita que te acerques a Él, que te hagas amigo de Él o de ella, que entables una conversación y que le introduzcas el Evangelio de Dios a su debido tiempo. Cuando tú lees la Gran Comisión en el libro de Mateo 28, capítulo 28, versículo 19, dice la Escritura, id a todo el mundo y haced discípulos, y bautizándoles, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Lo primero que te dice es ve. ¿Ve a dónde? Primero ve a tu casa, ve a tu familia. La primera persona que necesitan conocer del Evangelio es tu hijo incrédulo, es tu amigo, es tu vecino.
Los que están más cerca de ti son los primeros que necesitan conocer el Evangelio. Tu vida es un testimonio vivo, pero también debes con tus palabras decirle a ellos: Cristo te ama, está con los brazos abiertos y desea salvarte. El texto dice que debemos hacer discípulos. Y ya hablamos que hacer discípulos es seguir a Jesús, es imitar y ser como el Maestro. Cuando tú invitas a otros a ser como Jesús y le dices a los demás: ¿sabes qué? Cristo ha venido a salvarte y Él desea transformar tu vida. Tú y yo podemos encontrar esa renovación, esa restauración a través del discipulado. El discipulado se desarrolla cuando yo invito a otra persona a ser vida conmigo. Cuando yo comparto mi vida con otras personas y le presento el Evangelio a través de las pláticas de fe, a través de la enseñanza de la Escritura y a través del modelaje. Hoy yo te invito a que tú seas un agente que comparta esperanza y fe con otros. Que le digas a otras personas: Cristo viene, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo es la esperanza. Solamente Él es el motivo de mi salvación. Hoy, si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, si no le has abierto tu corazón, si no has aceptado el regalo de su gracia, te invito a que lo aceptes hoy. Hoy es el mejor día para decirle a Jesús: Señor, te abro mi corazón. Si tú has aceptado a Jesús y ya conoces el Evangelio, yo te invito a que vayas y hagas discípulos, a que compartas tu vida con otras personas y a través de tu modelaje, a través de las pláticas de fe, a través de compartir la Biblia con otros, también ellos puedan ser salvos. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Y si hoy tú deseas aceptar a Jesús como Salvador personal, yo te invito a que tú hagas esta oración conmigo. Vamos a orar. Padre, hoy te acepto como mi Salvador personal. Creo que moriste en la cruz, resucitaste y vienes otra vez a buscarme. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y Señor Jesús, ayúdame a buscar a otros para ti también. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Si tú aceptaste esta oración y has reconocido que Cristo es el único medio de salvación, yo te invito a que compartas esta bendita esperanza con todos tus amigos y tus familiares. Dios te bendiga grandemente. Deja en tus comentarios si has tomado esta decisión. Queremos seguir conectándonos contigo. Di: hoy acepté a Jesús como mi Salvador personal. Escríbelo allí. Toma ese paso de fe. Estoy llamándote para que aceptes al Salvador como tu único Rey y Señor. Escríbelo: hoy acepté a Jesús como mi Salvador personal. Y si tú todavía no has traído a una persona para Cristo y quieres empezar a convertirte en un agente de salvación, di y escribe: desde hoy en adelante voy a buscar a uno para Cristo. Voy a orar para que Dios me ayude a hablarle a otras personas sobre Dios. No a ser pasivo, a solo estar presente en un lugar y con mi presencia solo esperar que la gente se convierta. No. Voy a activamente buscar a otros para que conozcan del Evangelio, a decirle a mi vecino, a mi tío, a mi primo: Cristo viene pronto y desea salvarte. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en otra ocasión.